sí, contrario a lo que todo el mundo dice, en el gobierno de Milei la pobreza está bajando. O bueno, por lo menos algo así. Bueno, hace varias semanas ya que se ha instaurado como verdad, y con bastante razón, que la pobreza durante el gobierno de Milei ha subido muchísimo. Todo esto a raíz de un dato semestral que nos mostró el INDEC hace tan solo un mes, donde nos mostraba que la pobreza pasó del 41% al 52%, un montón, un aumento de 11 puntos. Y esto obviamente es real, no vengo a desmentirlo. Ya vamos a hablar sobre lo que dije en la intro, pero este aumento de la pobreza fue generado por el aumento brutal de la inflación que hubo en los últimos meses de 2023 y en los primeros meses de 2024, más o menos desde julio de 2023 hasta abril de 2024, donde la inflación en todos estos meses, salvo en dos, fue superior al 10%, incluso tocando el 25% de diciembre y el 20% de enero. Este aumento brutal de la inflación, su explicación de largo plazo y su verdadero origen radica en la emisión monetaria brutal que llevó a cabo el Banco Central presionado por el gobierno en los últimos 20 años y sobre todo en 2023, que fue brutal. Emisión monetaria, o sea, impresión de dinero, cuyo objetivo es financiar los gastos del Estado, que también no han parado de aumentar en los últimos 20 años. Sin embargo, es verdad que la pobreza ha aumentado en los últimos 20 años, pero el salto discreto brutal que ha pegado desde fines de 2023 hasta inicio de 2024 ha sido realmente enorme en los inicios del gobierno de Milei. Para entender esto tenemos una explicación más de corto plazo y más concreta que nos satisface un poco mejor. ¿Qué sucedió entre estos dos momentos, entre fines de 2023 e inicio de 2024? Bueno, la famosa devaluación. Interrumpo para decirte que te podés suscribir. Si te está gustando este video y querés ver más videos como este, suscríbete así no te perdés de ninguno. Explicado de manera súper resumida, en Argentina tenemos dos precios del dólar. Uno es el dólar blue o el dólar MEP, o en general todos los dólares que se pueden comprar y vender al precio que determina el mercado. Y luego tenemos el dólar oficial, que es el dólar cuyo precio es manejado por el gobierno. Bueno, prácticamente los últimos tres gobiernos, o sea, el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una parte del gobierno de Macri y todo el gobierno de Alberto Fernández, que lo que hizo fue reducir el precio del dólar oficial en relación al precio de los dólares libres, justamente para contener la inflación en el corto plazo, lo cual ciertamente tiene un efecto que hace que la inflación sea más baja de lo que debería de ser normalmente, pero como parte negativa prácticamente destruye toda la economía. Es algo muy negativo y es casi imposible tener crecimiento económico sostenido a largo plazo mientras exista este fenómeno. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, Milei apenas asumió, redujo esa distancia entre el dólar oficial y los dólares libres, aumentando el precio del dólar oficial. Pasó de menos de 400 pesos a 800, mientras que los dólares libres más o menos se mantenían un poquito por encima de 1000, en 1100 más o menos. Esto genera que los efectos nocivos de largo plazo que perjudican el crecimiento económico no sean tan grandes, con lo cual Argentina puede esperar a tener una recuperación en los próximos meses o años, pero claro, recordemos que el dólar estaba artificialmente barato para contener la inflación. ¿Qué pasó? Bueno, que después de la devaluación la inflación voló por los aires, pasó del 12% en noviembre al 25% en diciembre, y desde ahí que tuvimos que esperar hasta abril para ver un dato de inflación que esté por debajo del 10%. Como la inflación pegó un salto discreto tan brutal, los salarios no pudieron alcanzarla, por ende, mientras todos los precios aumentaban, los salarios no alcanzaban a esos precios, entonces la gente podía comprar menos cosas con su salario. O sea, básicamente todos éramos más pobres. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que subió la pobreza. Había más gente que no podía comprar las cosas mínimas que hay que comprar para no ser considerado pobre por el INDEC. Pero claro, la medición de la pobreza, recordemos que es semestral. O sea, se agarran 6 meses, se mide la pobreza en todos los meses y se hace un promedio de todos los datos de todos los meses. Entonces, por ejemplo, puede suceder que vos en los primeros 3 meses tengas una pobreza del 60%, en los segundos 3 meses tengas una pobreza del 40% y el INDEC te va a decir que en ese semestre la pobreza fue del 50%, porque arma el promedio. Con lo cual, si por ejemplo nosotros quisiéramos ver la pobreza de los primeros meses comparada con la pobreza de los últimos meses para ver si está bajando la pobreza o si por el contrario está subiendo, esta medición no nos sirve. Bueno, por ejemplo, tenemos la medición de la Universidad de Itela que nos ayuda a resolver esta pregunta. Interrumpo otra vez para decirte que, bueno, si te está gustando el video, puedes darle like, así el algoritmo nos ayuda y le llega a más gente. Básicamente lo que hace el DITELA es también hace mediciones semestrales, pero las hace todos los meses. O sea, por ejemplo, primero toma la pobreza del promedio de enero hasta junio, luego de febrero hasta julio, después de marzo hasta agosto y así. Este tipo de mediciones, lo bueno que tienen es que nos da un número distinto cada mes, con lo cual nosotros podemos ver una suerte de evolución de la pobreza todos los meses, en vez de simplemente tener un dato cada 6 meses. Y si vemos estos datos podemos ver como claramente la tendencia al alza, o sea, el hecho de que suba la pobreza y que en el futuro vaya a seguir subiendo, se rompió. Y ahora hay una tendencia a la baja, o sea, la pobreza muestra como cada vez va a ser menor. El pico de pobreza fue justamente desde febrero hasta julio, o sea, en los primeros meses del año, donde llegó a estar más o menos por el 53% según el DITELA. Y ya si nosotros hacemos el promedio de entre abril y septiembre de 2024, nos da que la pobreza bajó al 49%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la pobreza mes a mes está bajando. ¿Y por qué está bajando? Bueno, es casi que la inversa del motivo por el que subió. Antes teníamos que la inflación
inflación aumentaba por encima de los salarios, entonces todo salía más caro respecto del sueldo que vos cobrabas, y ahora está pasando lo contrario. Depende qué indicador tomemos, más o menos a partir de febrero, marzo, abril, que los salarios en general, obviamente no todos, algunos sí, otros no, pero en promedio se están recuperando, o sea, aumentan más que la inflación. Por ejemplo, según el INDEC, en mayo de 2024 la inflación fue del 4,2%. Sin embargo, el promedio del total de los salarios actualizó un 8,3%. O por ejemplo, en junio la inflación fue del 4,6%. Sin embargo, los salarios actualizaron un 6,2%. O sea, los salarios le vienen ganando la inflación ya hace muchos meses. Eso quiere decir que tu sueldo respecto de los precios es cada vez mayor. O sea, cada vez puedes comprar más cosas. O sea, cada vez sos menos pobre. ¿Y qué pasó con las mediciones de pobreza? Bueno, que muestran que está bajando. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medición del INDEC del segundo semestre, recordemos que la del primer semestre es la que nos da el número espantoso de 52% de pobreza, el número va a ser probablemente menor y casi con total seguridad que va a estar debajo de los 50 puntos. Hay que ver si logra estar ya cerca de los 45 o está más tirando a 49, 48 por ahí, pero va a bajar. Y por eso es tan importante el famoso ajuste fiscal que está haciendo el gobierno y que tan demonizado está, porque recordemos que Argentina viene hace más o menos 15 años estando dentro del top 10 países con más inflación del mundo, y hace 21 años que la inflación viene creciendo en la Argentina, y cuando hay inflación a largo plazo siempre pierden los salarios. Entonces, para que los salarios ganen a largo plazo, que todos estemos mejor a lo largo de los años, no tiene que haber inflación, o tiene que haber muy poca. ¿Y qué dijimos que causa la inflación? La emisión monetaria, o sea, el gobierno imprimiendo mucho dinero. ¿Y por qué el gobierno imprime dinero? Para financiar los gastos del Estado. Entonces, el ajuste, que es básicamente la reducción de los gastos del Estado, hace que el gobierno deje de necesitar de la emisión monetaria, de imprimir dinero para financiarse, y por ende no haya más inflación. Obviamente hoy seguimos teniendo inflación, porque que vos dejes de emitir en un momento en particular no quiere decir que instantáneamente vas a dejar de tener inflación. No, lamentablemente los cambios requieren tiempo, pero eventualmente, si el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo ahora, la inflación tiende a desaparecer, con lo que los salarios a largo plazo van a ganar y la pobreza se va a reducir. Como dije ya en otro video, es verdad que igual de todos modos no vamos a hacer Irlanda porque Argentina deje de tener inflación, se requieren muchísimas más cosas, pero es verdad que es el primer paso, un paso muy importante que Argentina hace 80 años que todavía no pudo dar, el destruir la inflación de una vez por todas, y que por fin parece que hemos tenido el coraje necesario para tomarlo, y de una vez por todas acabaremos con nuestro mayor enemigo. Así que bueno, si te gustó este video puedes darle like, si querés más videos como este puedes suscribirte, no te olvides que yo también hago videos en mi canal personal, Adriel Segura, así que nada, puedes ir a seguirme ahí, te lo dejo en la descripción, y por último, como siempre, te mando saludos.